Bueno, le damos la bienvenida a Edu Sotelo, este profe de educación física, eh, capacitado pero muy empapado en todo lo que tiene que ver con autismo, que lo decís de tal forma, o sea, lo decís con palabras que llegan, Edu. ¿Cómo estás? Hola, bien, un gusto a todos ahí, a los que están viendo y bueno, a vos también, Lau. Sí, bueno, no sé, tal vez hace tantos años que uno trabaja en el área que va encontrando las palabras, palabras sencillas, simples, a veces para describir cuestiones complejas, pero sobre todo para poder invitar a la sociedad a abrirse a la posibilidad de conocer, ¿no? A niños, niñas, jóvenes y adultos con estas características. Claro, a veces, bueno, se está hablando un montón y ahora, y así como vos, hay un montón de varios otros influencers que hablan de autismo, pero sin embargo falta tanta información en el común de la sociedad. Vos, bueno, hacés un trabajo gigante en todo esto, más que nada al ámbito de la educación, que me parece que hay mucho por hablar ahí. ¿Cómo ves esos avances de lo que pasa con los niños con autismo en las escuelas? No, bueno, o sea, por un lado creo que se avanzó un montón, uno que está ya hace muchos años en el área tiene esa posibilidad de pensar cómo era la realidad hace 20 años y cómo la es hoy. Digo, hace 20 años los pibes y las pibas no llegaban a una escuela ordinaria, en general estaban en la modalidad de educación especial y no se los contemplaba básicamente, o muy poco, ¿no? Eran ciertamente excepciones. Hoy la realidad es otra y la realidad es otra también por la lucha de las familias y las personas con discapacidad por luchar por su derecho al acceso a la educación de como cualquier otro niño y niña y a poder tener los apoyos, ¿no? Que esta vez la lucha más grande, que es un poco la lucha que damos también a través de las redes o la escena pública, que no solamente es el hecho de que ese niño llegue y esté presente, entre muchas comillas, en la escuela, sino que pueda tener los apoyos que necesita para poder estudiar, porque si no es ahí a donde aparecen básicamente estas conductas desafiantes que tanto llaman la atención y que, bueno, a veces hace que este tipo de cuestiones sean las que hagan llegar a muchos docentes o muchos profesionales o muchas familias en este caso, a mis redes sociales. Claro, porque vos hablas mucho de eso, hablas mucho de la función del Estado con perspectiva de discapacidad, hablas mucho de la función de las obras sociales y sos muy crítico con respecto a todo esto. ¿Cuál sería Sí, la o sea, función que debería tener el Estado, las obras sociales? O sea, háblame un poco de eso, que hay gente, teniendo en cuenta que hay gente que no está todo el tiempo empapada en estos temas. sí, no, o sea, básicamente el Estado es el garante de que los derechos sean universales. O sea, si no hay recursos y queda en la característica personal y en el recurso económico que tenga uno acceder a ese derecho, deja de ser un derecho universal para ser un privilegio. Claro. Esto se ve claro en el sistema educativo, ¿no? O sea, si el Estado se retira y vos tenés que pagar una escuela privada o un colegio privado, bueno, va a depender del recurso económico que vos tengas. Y en este sentido, Argentina, bueno, tiene todo un entramado donde intenta asegurar sus derechos, pero bueno, que cada vez se ve más reflejada la cuestión económica y que esos problemas económicos terminan sobre todo generando una sociedad más desigual. Y en este sentido, las personas con discapacidad pasan lo mismo, ¿no? Hay un sistema que asegura los derechos de las personas con discapacidad o intenta asegurarlos por distintos medios, y uno de los medios tiene que ver con esto, ¿no? Que aunque en la medida que el Estado sigue apostando y sigue brindando recursos económicos y no económicos, bueno, esos derechos están. Si esto no sucede, lo único que hay son privilegios para los que tienen esa posibilidad de pagar una maestra de apoyo a la inclusión, de poder mandar a su hijo a un colegio donde haya 20 o 25 chicos por grupo, aunque a veces ni en los colegios privados existe esto, pero bueno, o sea, la posibilidad de mandar a tu hijo en este caso, si la persona tiene discapacidad motriz, a un colegio que tenga accesibilidad física, ¿no? Entonces, esto realmente es injusto y uno lo pone y lo visibiliza, lo pone en la escena pública porque me parece que es fundamental y es súper importante, ¿no? Es súper importante porque un poco esto que vos nombrabas, bueno, ¿cuál es el rol de las obras sociales? Bueno, el sistema de prestaciones básicas, que es el que asegura
los derechos de las personas o el acceso a los apoyos de las personas con discapacidad tiene que ver con este sistema se crea en base a los trabajadores registrados en blanco que con un porcentaje de sus aportes, bueno, esos aportes ingresan a una caja y esa caja se saca como los recursos para poder pagarle a los apoyos que necesita cada persona con discapacidad. Y esto también se ve como se ve mermado y muchas veces también las obras sociales, y esto es histórico desde que yo tengo uso de razón, también se abusan de la desinformación de las familias. Y es ahí Claro. donde las familias tienen que luchar con la obra social, con la escuela, con el club, o sea, y muchas veces las familias de personas con discapacidad o con autismo hasta tienen que decidir las peleas que tienen que dar, ¿no? Dicen, bueno, no, la verdad que con el club ahora tengo que pelear con la obra social para que le pague a los profesionales que atienden a mi hijo y con la escuela, porque no, digo, mi hijo tiene que acceder al derecho a la educación y después me pelearé con todo Claro. el otro entramado social. Y eso es una vida bastante dura, ¿no? Porque muchas veces las familias sienten y perciben que se están defendiendo solas de un sistema que en definitiva nunca le van a ganar. Digo, un individuo solo a un sistema no le va a ganar. Y es ahí donde uno siempre invita a las familias a organizarse, a juntarse, a escucharse también, porque muchas veces las familias pasan por las mismas historias y sentirse acompañados sirve un montón. Pero sobre todo juntarse para luchar contra un sistema que muchas veces es injusto con ellos. Claro. Vos hacés referencia a estos apoyos, ¿no? Que como es un espectro, bueno, cada niño es un mundo distinto y necesita apoyos diferentes, pero hablando en general, o sea, ¿cuáles son los apoyos a los que te referís que estos niños pueden necesitar? Sí, cuando hablamos de autismo, hablamos básicamente de dos características, ¿no? Las personas con autismo presentan o se encuentran con dificultades en la comunicación y en la interacción social, y también visibilizamos y vemos conductas, actividades, intereses restringidas o repetitivas. Y se presentan también en distintas dimensiones, o sea, tenemos personas autistas que no hablan, algunas que utilizan palabras sueltas, otras que arman frases cortas y otras que hablan de manera fluida como todos nosotros. Otra de las dimensiones tiene que ver con la diversidad cognitiva. Tenemos personas a lo que comúnmente llamamos con discapacidad intelectual severa, moderada, leve, pero tenemos personas autistas que de repente tienen el coeficiente intelectual igual o superior al promedio de todos nosotros. Digo, en esa diversidad también aparece la diversidad de apoyos, ¿no? O sea, tenés personas con altos niveles de apoyo, y cuando hablo de altos niveles de apoyo, significa que son personas que necesitan asistencia personal uno a uno constantemente, ya sea de sus cuidadores, de sus responsables de crianza, como tener un acompañante terapéutico en su casa, a poder acceder a la escuela con un acompañante. Entonces, la cantidad de apoyos que necesita esa persona con esas características es mucho mayor que otra persona dentro del espectro que necesita una cantidad de apoyos moderados o leves, ¿no? Dependiendo mucho también en las distintas dimensiones. Y a eso me refiero, ¿no? Porque un apoyo no solamente es una persona, un apoyo también tiene que ver con los recursos materiales a los que debe acceder esa persona, o de repente la medicación, ¿no? Que tal vez necesite esa persona puntualmente. Entonces, esta cantidad de apoyos y de recursos es mayor o menor dependiendo de las características de esa persona, dependiendo del momento vital, porque todos sabemos que el paso a Claro. a la adolescencia siempre es como convulsionante, lo mismo que sucede con la adultez y terminar la escolaridad y que de repente todo ese mundo se vuelve más importante de todos los que son aspectos de ocio y tiempo libre. Entonces, cuando nos referimos un poco a apoyos, es a eso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que nos permiten, sobre todo, romper esas barreras que le impiden a esa persona acceder a sus derechos humanos, ¿no? Y es Claro. el derecho humano a la educación, al ocio del tiempo libre, a la accesibilidad de la información del Estado, hablándolo en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que tiene que saber una persona que no tiene idea? Imagínate a alguien que nunca escuchó nada de autismo y que lo único que tiene en mente es que la persona autista
no mira, no habla, no se relaciona, todavía existe mucho ese chip. O sea, ¿qué le decís a la persona? Eh, ¿Qué ves cuando ves un autista? un ser humano y la Eso. diversidad humana, ¿no? Porque es como te decía yo recién, o sea, tenés personas que no hablan, pero tenés personas que hablan y hablan hasta por los codos. Tenés personas que presentan una discapacidad intelectual, pero tenés personas que son más inteligentes desde el coeficiente intelectual que todos, mismo las últimas personas que tuvieron el coeficiente intelectual más alto que Einstein son autistas. Entonces, y en esa diversidad humana, un poco, yo siempre digo que el autismo para mí es la excusa para hablar de educación, para hablar de deporte, para hablar de nosotros como seres humanos, porque lo que se pone en juego justamente es lo más lindo del ser humano, es poder conectar con esa persona, darle confort, que muestre sus competencias y sobre todo brindarle experiencias positivas para que se abra el mundo social, que de ese lugar y de esa manera se pueda sentir en confianza conmigo para luego poder empezar a darme un poquito el control de su vida y por ende empezar a comunicar, ¿no? Y a comunicarme sus necesidades y lo que quieran. Y esto es lo más lindo que tiene el ser humano. Es cuando el principito se encuentra con el zorro, en realidad el zorro lo encuentra al principito y lo ve que está afligido y le pregunta por qué y bueno, el principito le cuenta que él se había dado cuenta que había rosas en el planeta Tierra como su rosa en su planeta y en ese diálogo el zorro le pide que lo domestique y cuando el principito le dice, bueno, pero ¿cómo tengo que hacer para domesticarte? Y él le dice, ¿no? Esta cosa de, bueno, al principio iba a estar alejado y a poquito, a medida que pase el tiempo, si me tenés paciencia, me voy a ir acercando a vos y necesito que llegues todos los días a la misma hora para poder preparar mi corazón a nuestro encuentro, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. A veces los prejuicios hacen que uno tenga miedo, la desinformación, hace que uno también construya barreras, sobre todo actitudinales, que son las que tenemos que romper, porque cuando alguien se da esa oportunidad de conocer a ese niño, a esa niña o a esa persona, en general les cambia la vida, ¿no? Porque justamente te hace valorar la simpleza de las cosas y de las relaciones humanas. Sí, y creo que ahí está la clave, claro que sí. Quería consultarte, vos andás por el país informando, haciendo reuniones, capacitando a los docentes. De hecho, estuviste en 25 de mayo el año pasado, ahí estuvimos. Fue una charla muy, muy linda, súper útil, pero además vos vas a lo chiquito, vos vas a las cuestiones, o sea, sin hablar de grandes teoremas, de grandes teorías, sino que a la cuestión chiquitita y sobre todo situaciones que pasan en la escuela, ¿no? Contame un poquito de lo más importante que le dirías o de lo más importante que tiene que saber un docente o cualquier persona de la comunidad a enfrentarse a este tipo de situaciones. No, me parece que tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Es verdad que a veces los docentes, en la vorágine del día a día, la falta de tiempo, la cantidad de pibes por aula, que a veces no tienen por arriba de ellos personas que hasta estén formadas y los puedan ayudar. Entonces, Claro, ese sentimiento de soledad, de frustración, yo siempre digo y me encuentro con muchos docentes en todo el país que hacen las cosas bien. Hacen las cosas bien, pero no tiene nadie que les diga, lo estás haciendo bien. Y esa cuestión tan sencilla de que el otro te diga que estás haciendo algo bien, a vos te saca esa incertidumbre, porque es esa molestia de decir, bueno, lo estaré haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo podría hacer mejor. Y uno ve cómo también muchas veces esa soledad que percibe la familia, muchas veces en esa lucha constante con el sistema, es la misma soledad que siente el docente, ¿no? Entonces, ahí creo que la importancia tiene que ver con recuperar los lazos humanos, ¿no? Con poder encontrarnos entre adultos, poder preguntar, porque a veces uno, sobre todo cuando los chicos llegan, si a veces tienes suerte, así a la universidad y te preguntan, bueno, cómo tengo que hacer? Y empiezan a investigar y a buscar. Y digo, no, 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 llegó a la universidad, preguntarle qué necesita. Tan claro. simple como eso. En este caso tenemos un niño o una niña que tal vez no nos puede decir, muchas veces nos comunican sus necesidades, solamente que de distinta manera, pero tenemos una familia también que nos puede dar mucha información, ¿no? Y creo que ahí está la importancia de recuperar los lazos sociales porque lamentablemente este mundo nos está llevando a percibirnos todo el tiempo como una amenaza, ¿no? Como si el otro no está 100% de acuerdo conmigo, sos una amenaza. Y me parece que somos todos distintos
que Sí. muchas veces tenemos un montón de cosas en común, pero a veces no, y tenemos que sobre todo encontrarnos en esos puntos en común para también entender, bueno, ¿por qué estamos en la escuela? Por los estudiantes, estamos por ese chico. Y esa familia también está porque quiere que su hijo estudie en esa escuela. Entonces, en la medida que podemos construir comunidad y entender que el conocimiento, bueno, lo tiene parte el docente, parte lo tiene la familia, mucho lo tienen los niños, porque los chicos muchas veces intervienen mucho mejor que nosotros. El pibe se tiró al piso porque estaba cansado y te dice, no, no, déjalo porque está cansado, ya se va a recuperar. Y vos decís, al final ¿para qué le pagamos tanto a los maestros de apoyo, a todos, y al final los pibes, bueno, pero ahí está la oportunidad de nosotros de poder escuchar lo que dicen y aprender, ¿no? Todo el tiempo. Creo que esa posibilidad de ser esponjas es fundamental y de Mm. construir comunidad, esas redes, ¿no? Porque si esto, de repente yo sé de autismo, pero también no sé nada de síndrome de Down, no sé nada de otras características humanas y tenga que aprender de otro profe, y bienvenido que sea así, ¿no? Porque siempre es una oportunidad. El tema es cuando no lo vemos como una oportunidad, y queremos nosotros resolver todo el tiempo las cosas cuando sabemos que no es así. Esta posibilidad de construir con un otro es súper importante y es un desafío, ¿no? También. Claro. Vos hablás un montón de cómo contener, ¿no? A los chicos cuando les da una crisis, en cualquier situación. ¿Y cuál sería la mejor manera de contenerlo? No sé, en la escuela o en cualquier otro ámbito. Te lo cruzás en la calle, Claro, hay algo que está pasando, no sé, en un cumpleaños infantil, en una situación. Hay mil situaciones, ¿no? No solamente existe la re. escuela, sino que son personas que están en la vida y que todos tenemos la responsabilidad de poder saber afrontar y de incluirlos. Va, no sé si la palabra ya no se usa inclusión, ¿no? Porque implica que hay alguien que está Sí, excluido. en Bueno, realidad creo que las palabras siempre son como intervenciones políticas, ¿no? O sea, claro, poder poner algo sobre la mesa y el tema es que se banalizó tanto la palabra inclusión que yo digo, la del año pasado, digo, bueno, hablemos de lo claro, en realidad estamos hablando de exclusión, claro. claramente, Cuando digo, hablas de los inclusión pibes es y los porque hay pibes no alguien que está estaban. excluido. O sea, entonces hablemos de lo claro. O sea, porque dicen, no, bueno, porque es difícil incluir y bueno, como es difícil, mejor que esté. No, no, no. O sea, hablamos de inclusión porque hay una persona que está excluida. Entonces esa persona tiene que estar ahí. Claro, Después vemos cómo, y si no están las condiciones, quejémonos porque no están las condiciones para todos, no solamente para ese niño, y que eso no será una excusa para mandarlo a otro lado. Pues bueno, acá no están las condiciones, que haya otro lado. No, no, porque lo estás excluyendo en definitiva. claro. Pero digo, yo no me gusta ser como policía de lo correcto, porque si no, muchas veces en el área de la discapacidad, no, porque se dice, no, y es como que al final el otro, como buena voluntad, quiere comunicar o decir algo, y lo más importante es cómo uno lo dice, o de dónde uno se para, ¿no? O si ve a ese chico, o en realidad está viendo una persona con discapacidad, digo, hay muchos profes que trabajan en el área de discapacidad y siguen teniendo una mirada súper médica, súper segregadora, entonces tiene que ver más con desde dónde se para uno. Porque si no, es como que al otro siempre le da miedo hablar. ¿Y de qué habla? De inclusión, de exclusión, Claro, de diversidad funcional, neurodiversidad, sí. ¿viste? Todo un lío. Pero bueno, más allá de eso, hace poquito me preguntaban, ¿no? Me decía Edu, me preguntaban, Edu, ¿qué hago si de repente me encuentro una persona con autismo en crisis en la calle? Y era muy interesante porque uno lo primero que piensa, y me ha pasado muchas veces de cruzarme, chicos, primero hay que entender que una situación de crisis tiene que ver con que hay un nivel de estrés y de ansiedad que se prolonga en el tiempo, que es lo que produce una crisis, no es que se produce de la nada, sino que siempre hay como una acumulación de ansiedad, de estrés, y que eso lleva a un colapso o a una crisis. Y que en esa situación poco se puede hacer porque la persona pierde la capacidad de autocontrol, ¿no? Y de poder pensar o razonar, sino básicamente que está reaccionando como puede a un colapso. Eh, y como tenemos poco para hacer, bueno, hay diferentes tipos de crisis. Hay personas que de repente tienden a agredir al otro, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, uno tomar la distancia del brazo estirado lo que te permite es que si alguien entra por dentro de esa distancia, bueno, estás en peligro. Entonces, tomar la distancia de un brazo y poder ponerte a la altura de él y acompañarlo emocionalmente es súper importante si está solo, ¿no? Si está acompañado, yo siempre digo lo mismo, está bueno preguntar qué necesitan, en qué uno puede ayudar.
porque a veces a mí me ha pasado de cruzarme niños y familias en estas situaciones en aeropuertos y demás, y a veces las familias hasta tienen vergüenza de aceptar esa ayuda. Pero bueno, uno, yo no pretendo, digo, yo hace años que no, ¿necesitas ayuda? ¿Querés que te ayude algo? No, bueno, perfecto, uno respeta, porque si no, la otra persona se puede sentir invadida en una situación que, sobre todo las familias que se van acostumbrando de a poco, al principio sienten como los ojos puestos en ellos, ya uno cuando se va acostumbrando Claro. ya no le importa, no Mm. interviene. Pero si está acompañado, poder preguntar. Y si no está acompañado, esto, ¿no? Si la persona agrede, tomar esta distancia, ponerse a la altura de él, acompañarlo, sobre todo emocionalmente, de manera amorosa, ¿no? Quedándote ahí para él. Si la persona se autoagrede, tal vez, y no tiende a agredir, sí está bueno como de repente poder evitar que la persona se autoagreda, que se lastime, eh, porque a veces pasa que la persona se agrede pero no te agrede, entonces vos le podés como parar el golpe y después soltar, o sea, al menos contacto posible, ¿no? Si la persona no se autoagrede o agrede, está bueno estar ahí emocionalmente, y si la persona te permite darle un abrazo o algo, siempre si la persona te permite y te da acceso, Claro. bienvenido sea, ¿no? Pero lo importante siempre, no es lo mismo tener una persona ahí que te está acompañando que estar solo. Sí. Y es lindo que te acompañen en ese proceso. Obviamente que después juegan un montón de otros factores en el medio. Si uno tiene una relación con esa persona, probablemente esa situación eh, sea o suceda mucho más rápido, en el sentido de suceda, de que termine más rápido. Y está bueno que si uno ve que va apaciguando, uno poner en palabras, sin hablar mucho, porque las palabras en ese momento duelen, poner en palabras que, bueno, ya estás mejor, yo estoy acá, que tranquilo, y ofrecer tal vez si uno tiene algo para tomar. Y algo que me decían también que está bueno es que si uno está en la calle, bueno, cuidar las pertenencias, porque en esa situación la Claro. persona se olvida de las pertenencias de todo, ¿no? Y me lo decían hace poquito, me lo decían, está bueno, lo voy a tomar, Es porque buena observación, eh, sí. es un buen, no, uno que está como de manera consciente poder cuidar. Mm. Pero digo, estas situaciones suelen desencadenar de maneras parecidas. Tal vez si uno está en un lugar muy concurrido, en un cumpleaños, y puede como correr a la persona de un lugar de mucha gente, bienvenido. A veces uno está en la calle, en la vía, y a veces se te acerca un policía y uno dice, no, es una persona con autismo, si querés por favor hacer que la gente no se me acerque. Y nada más. Y en general el policía son muy accesibles. Pero bueno, para eso uno tiene que estar en calma, tranquilo, ¿no? Y, pero bueno, si toma uno la decisión, bienvenido, y es porque en decir va a querer ayudar, y eso es lo importante. Háblame de la falsa inclusión. Ja, Mm. no, que para mí no hay ni a mí, yo siempre digo, para mí no hay ni falsa ni real, o sea, o hay exclusión o no hay exclusión, un poco lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Porque sí, es verdad, es esto, o sea, si yo te digo que te incluyo, pero después no te doy ningún tipo de apoyo, bueno, en realidad ahí seguís excluyendo a la persona. Si no lo contemplás, o si pones un cartelito de zona de calma y en realidad es un cartelito en el medio de un shopping y a nadie le importa nada. Digo, pensar, pensarnos a todos en un contexto es pensar la realidad del otro. Digo, cuando de repente hace un tiempo el Congreso eh, eh, legisló la ley de etiquetado frontal y no pensó en las personas con discapacidad visual, digo, una ley tan linda, tan buena, que los consumidores podemos acceder a la información, después decidir uno lo que quiere comer o no, pero al menos que ese apoyo visual sea ahí y esté muy claro. Bueno, y la persona con discapacidad visual no puede acceder, claramente no tuvo perspectiva en discapacidad, ¿no? No contempló a las personas con esa realidad. Y me parece que para pensar una sociedad o una institución, un lugar donde no nadie esté excluido, bueno, hay que contemplar, porque de la palabra, digamos, de la boca para afuera, todos somos súper diversos, abiertos a la diversidad, pero después esto tiene que ver con el día a día. Para mí es una filosofía de vida. O sea, yo cuando veo pibes, no veo pibes con discapacidad, veo pibes que tienen que acceder al derecho a la educación física, o cualquier otro pibe que tienen
y tienen el potencial para hacer un deporte, para poder viajar en avión, para poder irse de campamento como cualquier otro pibe. Sí, contemplar las realidades, sí, no exponer a alguien que tal vez no está preparado a una situación como nos pasa a todos porque la va a pasar mal, pero tiene que ver con una filosofía desde donde se para. Y en ese sentido, digo, hay grandes autores que hablaban de inclusión, no sé, Freire, que, digamos, pensaba en el otro desde un lugar determinado y de una mirada humanista, que, bueno, está o no está la palabra. Pero bueno, uno lucha también sobre eso, ¿no? Porque también está como muy de moda, hablamos de inclusión, pero después no pasa nada. Es como las leyes, digo. Una cosa lo que dice la ley y otra cosa lo que pasa de hecho. Si lo que pasa de hecho es otra cosa, bueno, habrá que pensar políticas públicas para ir cambiando la cultura de la sociedad y que se contemple realmente a esa persona. Digo, hay muchos municipios que han legislado y provincias que han legislado por la pirotecnia cero y han ido fuerte contra eso. Y después hemos también aprendido a festejar desde otro lugar y me parece que está muy bien. Me parece que tiene que ver con eso, con realmente, que es un poco también lo que pasa a veces en el sistema educativo, ¿no? Desde arriba te dicen que tienes que hacer una cosa, pero después no te forman para eso. No. No te forman para diversificar tu práctica y yo siempre trabajo mucho con los docentes que tengo la posibilidad de hacer formaciones más largas, ¿no? Esta cosa de, bueno, piensen en una actividad sin hablar. Y se quedan todos como, me sacaste el habla, claro. Piensen cómo hacen para brindar una actividad, para llevar adelante una actividad y que sus estudiantes sepan qué es lo que tienen que hacer ahí, cómo lo tienen que hacer, cuándo terminar, sin hablar y sin imitar, ¿no? Claro, y ahí se quedan Claro. como, claro, y ahí se dan cuenta el doble o el triple de esfuerzo que tienen que hacer, que es el mismo esfuerzo que hacen muchas veces las personas en situación de discapacidad, los pibes con autismo, cuando no se les brinda un apoyo. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo estamos abiertos a contemplar la realidad del otro. Y eso me parece que es súper importante. Mismo hace poquito me pasaba que estaba dando una charla y llamo a una persona con discapacidad visual y tenía el micrófono y me dice, Edu, sí, sí, acércate. Digo, sí, ¿qué pasa? Sacaste el micrófono porque si no, no sé dónde estás. Claro, porque la persona con discapacidad visual me escuchaba por los parlantes. Entonces iba a ir Claro. al parlante, no iba a ir a donde yo estaba. Digo, perfecto. Desde ese día aprendí algo nuevo con personas con esas características que necesitan determinada cosa. Y me parece que eso está bueno, pero está bueno a la medida que uno está abierto a eso, ¿no? Claro. Ahora, si uno cree que la realidad que impera o la realidad general es lo que solamente le pasa a uno, ahí estamos en un problema porque la diversidad es muy grande, la Argentina es muy grande, y las realidades que nos podemos topar o las en que intervenimos son muy distintas. Vos sabés que ayer me mandaron un cartelito y lo estaba buscando por WhatsApp, que me pareció súper interesante, que dice, un niño con autismo desarrolla tantas estrategias para sobrevivir al mundo, que no deberíamos hablar de necesidades especiales, sino de capacidades asombrosas, ¿no? Se tienen que adaptar a todo. Sí, es que en realidad eso es muy duro. Vos si hablas con una persona autista adulta te va a contar lo difícil que es su vida. O está todo el tiempo adaptándose o sobreadaptándose. O sea, está todo el tiempo haciendo el doble o el triple de esfuerzo que hacemos nosotros para hacer una acción. Y eso genera un estrés tan grande que muchos relatan que viven en estado de burnout, en síndrome de burnout, el síndrome de quemado, ¿no? Eh, Creo que ahí justamente hay todo un paradigma cuando se habla de necesidades educativas especiales. En realidad estamos poniendo el foco en la persona cuando hoy en realidad hablamos de barreras. O sea, ¿qué barreras nos topamos para poder facilitar la participación y el aprendizaje de estudiantes? Y esas dos concepciones, una la pone en la persona, las necesidades educativas especiales, y cuando hablamos de barreras hacia la participación y el aprendizaje, ponemos las barreras en el contexto, o sea, el contexto está proveyendo no los apoyos, porque digo, no sé, yo siempre digo lo mismo, o sea, vos vas a la guardia con un dolor de muela y si te lo resuelven a la media hora está todo bien, ahora si te lo resuelven a las 5 horas, probablemente cuando estés llegando a la quinta hora vas a romper toda la recepción por el dolor que tenés. Digo, y eso es el estrés crónico durante el tiempo, y es lo que le pasa a muchas personas dentro del espectro, y es muy duro, realmente es muy duro.
Es verdad que a veces uno intenta utilizar palabras que motiven o que impulsen, pero a veces también hay que ser crudo para entender que el otro está sufriendo. Digo, hoy el diagnóstico está muy banalizado. Y cuando hablamos de una persona que tiene un diagnóstico es porque esas características, sea autismo, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, sea trastorno de desarrollo del lenguaje, digo, esa característica que tiene esa persona le reduce la salud, sufre por esas características, por ende necesita esos apoyos. Y eso a veces hay que decirlo porque las personas parece... Hace poquito una profe de educación física me contaba que la directora no le dejaba utilizar apoyos visuales para su estudiante con autismo. Y le digo, pero estaba vulnerando el derecho a la educación, artículo 2 de la Convención. Digo, tiene rango constitucional, te expones a mala praxis, o sea, a una denuncia civil. Y aparte le digo, preguntarle a la directora si, qué pasaría si le denegan no utilizar sus anteojos. Porque para él sus anteojos son ese apoyo visual. Al otro día estaba utilizando apoyos visuales, ¿no? Claramente. Pero digo, hay algo en la subestimación de lo que, como yo no lo vivo, para el otro puede vivir sin eso cuando en realidad no es así, ¿no? Es que me Y es parece, una vida muy dura. claro, cuesta entender, por más de que se habla y se habla, resulta difícil entenderlo. Porque, no sé, vos ves, qué sé yo, una persona quebrada, una persona en silla de ruedas, una persona no vidente, una persona, y te das cuenta, ¿no? Pero muchas veces, y dentro de este espectro, ves a las personas y entre comillas, requete entre comillas, no parecen Sí, autistas, así, se le ¿entendés? dice la discapacidad invisible. Claro, Discapacidad entonces es invisible. eso me parece que genera un poco complica un poco la situación porque la gente no lo ve y dice, este no necesita nada, este no tiene nada. Es que lo podés ver como una complicación o lo podés ver justamente como un cambio social y cultural de entender que si el otro te está diciendo que necesita algo es porque lo está necesitando. Pero la Digo, sociedad, viste que, digo, la sociedad en general subestima a la persona en situación de pobreza. Digo, bueno, viví vos, comé 2 veces por día, a ver qué sentís. Observa a tus hijos no comer, a ver qué haces. claro, Entonces, la oportunidad de poder escuchar lo que el otro te está diciendo y poder tal vez entender y comprender que lo que el otro te está diciendo para el otro es importante. Digo, es un desafío, a mí también me pasa en un montón de momentos y situaciones de mi vida, ¿eh? No me hago la persona perfecta, pero sí creo que es una oportunidad para ujú, poder escuchar al otro y en este caso creo que es una responsabilidad nosotros en la escuela o en nuestras actividades o en lugares donde realmente decidimos y organizamos actividades, poder respetar lo que el otro está diciendo. Mismo hace poquito me pasó que me escribió una mamá contándome que su hijo había ingresado a la universidad, estaba muy contenta en la Universidad de Córdoba y ella dice, bueno, él se inscribió, como vieron que se había escrito y tenía CUT, lo contactaron, concertaron una reunión y lo único que le dijeron, ¿qué necesitas? Y él le dijo, mira, necesito utilizar la notebook porque en algunos exámenes no me dejan utilizarlos y para mí es muy importante porque me cuesta mucho escribir. Perfecto. Enviaron correo electrónico a todos los docentes, lo dejaron utilizar la notebook, el pibe bueno, ingresó sin ningún genial. tipo de problema. O sea, es esto, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudar? Y a veces es importante estar abiertos a eso. Yo por eso no hablo de empatía, sino hablo de hospitalidad, ¿no? Porque Claro. bueno, la empatía se bloquea cuando vos ves al otro como una amenaza. Y la hospitalidad viene justamente de los hospitales de campaña, de desierto, que siempre están abiertos con un vaso de agua y un plato de comida, sin importar el origen de ese otro, ¿no? Estar abiertos a la incomodidad, pero estar abiertos a ese otro a poder alojarlo sin ningún prejuicio. Es difícil, pero creo que si lo vamos trabajando y uno invita a poder trabajarlo, vamos a tener una sociedad mejor. Gracias. Bueno, te agradecemos un montón este tiempo. Hemos hablado un montón, más de media hora. Gracias, súper claro. Invito a la gente a que te siga en las redes sociales porque vas a esas cuestiones chiquitas, a situaciones diarias,
pero que son las básicas. O sea, eso es lo que necesitamos, ¿no? Sin grandes cosas, pero ir a lo básico, y pensar un poquito y lograr información de calidad que en tus redes sociales, ahí la pueden encontrar. Gracias, Edu, un gusto. No, de nada, gracias a ustedes.